Hola, buen día. Esta semana estamos trabajando con un problema particular que es muy importante en las aplicaciones dentro de las carreras en que vamos a trabajar nosotros. Se trata del problema de que uno tiene una mezcla de especies químicas, una mezcla de moléculas de diferente tipo, las tiene todas juntas en un recipiente, pero lo que tiene de particular esta mezcla es que está fuera de equilibrio, y como está fuera de equilibrio, evidentemente en la mezcla van a pasar cosas. En particular, lo que nos interesa en el tema que vamos a tratar esta semana y la semana próxima es qué ocurre cuando se habilita un mecanismo mediante el cual algunas especies químicas se pueden transformar en otras. La cantidad de átomos de cada especie química obviamente se mantiene, no es que cambian los elementos químicos que participan en la mezcla, pero sí lo que cambia es que unas moléculas pueden unirse a otras y producir otras moléculas diferentes. Es lo que se llama una reacción química, que ustedes ya lo conocen bien el problema. Entonces nos referimos al problema diciendo que tengo una mezcla de reacción, y la palabra mezcla de reacción hace alusión a que en realidad lo que tengo es una mezcla del tipo de las que hemos venido estudiando, porque nosotros nos vinimos preparando para abordar este tema con conceptos previos. Por ejemplo, viendo mezcla de gases ideales, cómo se comportan, cómo se calculan sus potenciales químicos. También estuvimos viendo mezclas de líquidos, ¿ok? Para saber escribir sus potenciales químicos, saber escribir las actividades que vimos que tenían que caracterizaban los potenciales químicos cuando las sustancias no se comportaban como soluciones ideales. Y al principio de este mismo tema introdujimos el caso de cómo se calculan las actividades para el caso de electrolitos, que son solutos que interaccionan moléculas que interaccionan fuertemente entre ellas y entonces no se van a comportar como ideales. Y con eso completamos un panorama de saber escribir los potenciales químicos de diferentes tipos de sistemas. ¿De acuerdo? Eso nos preparó para ahora abordar el tema que nos interesa, que es la mezcla cuando está habilitada una reacción química que puede transformar unas moléculas en otras. Este es un problema donde vamos a usar todo el bagaje de conceptos que previamente habíamos discutido para tratar este tema, y a eso lo llamamos una mezcla de reacción, y entender cuándo esa mezcla de reacción va a llegar a un macroestado de equilibrio tal cual como lo conocemos, un macroestado de equilibrio termodinámico, que de alguna manera va a ser el punto en que la cantidad de moléculas de cada especie química que tengo en la mezcla de reacción dejen de cambiar y se mantengan constantes en el tiempo. Ese es el macroestado de equilibrio termodinámico de esa mezcla de reacción, y es lo que habitualmente en la jerga uno conoce como el equilibrio químico. Es un equilibrio termodinámico de una mezcla de reacción. Eso es el equilibrio químico. Este tema está discutido en el texto de fundamentos teóricos de esta semana, pero la idea acá es un poco ilustrarlo con un ejemplo particular, rescatando los conceptos principales y viendo cómo llevarlos a la aplicación. Muchas de las cosas que vamos a hacer ahora, ustedes ya las empezaron a hacer sin saberlo en química general, pero acá las vamos a poner primero en un marco un poco más amplio, conceptual más amplio, que nos permita abordar más problemas y más realistas desde el punto de vista de su tratamiento cuando se trata de problemas que contienen
especies químicas que pueden interaccionar fuertemente. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos con esto. El ejemplo con el cual vamos a comenzar, o el ejemplo que vamos a usar para ilustrar todos estos conceptos, es el ejemplo en el cual uno tiene, imaginemos, una masa de bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio es algo que es usual en las casas, es un polvo blanco, es lo que se usa, por ejemplo, en repostería para hacer que de alguna manera las masas salgan más esponjosas, con mayor cantidad de burbujas de aire, digamos. Eso es el bicarbonato de sodio. La fórmula del bicarbonato de sodio es la siguiente: sodio, hidrógeno, CO3. Este es el bicarbonato de sodio, que normalmente lo tenemos y lo anotamos con una S al costado para indicar que lo tenemos en fase sólida. Un polvo, entonces está como sólido. Un polvo no es más que un grupo de partículas que están en estado sólido muy pequeñas, y entonces al ser tan pequeñas la vemos como un polvo, pero cuando vamos a la escala microscópica, esas moléculas de esa sustancia están juntas unas con otras formando un sólido. Entonces, la reacción química que va a ocurrir es que dos moléculas de bicarbonato de sodio, bajo ciertas condiciones que vamos a indicar ahora, reaccionan y se transforman en una molécula de sodio 2, que también está en fase sólida, más una molécula de dióxido de carbono, que está en fase gas, más una molécula de agua, que para las condiciones en que vamos a trabajar también está en fase gas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una reacción química que, fíjense, involucra especies químicas, algunas de las moléculas que están en fase sólida, tanto al inicio como luego, y otras que están en fase gas. Esto es lo que en química, en la jerga, se conoce como equilibrio heterogéneo, porque es un equilibrio químico o una mezcla de reacción química donde están las moléculas en diferentes fases. Hay sólido con gas en este ejemplo, pero podría ser líquido con sólido, podría ser líquido con gas, es decir, puede haber varios casos diferentes. Entonces, ¿cómo es el problema que nos planteamos? Nos planteamos que tomamos una masa de bicarbonato de sodio igual a 10 gramos. Fíjense que lo que anoto yo acá es masa con una M minúscula, y arriba le pongo el indicador de qué especie química estoy considerando. Entonces tomo 10 gramos de esto, que es tomar 10 gramos del polvito ese blanco. El polvito ese blanco es muy común en las casas de familia porque se usa para repostería, se usa para otras preparaciones de cocina, se usa a veces para hacerse buches en la boca cuando uno tiene llagas, se usa para limpiar los dientes, es decir, tiene muchos usos cotidianos. Y ustedes saben que eso viene en un sobrecito, y ese sobrecito tiene el polvo adentro. Por supuesto, ese es de uso hogareño. Cuando uno va a hacer el experimento en laboratorio puede usar una cantidad de este bicarbonato de sodio en condiciones de mayor pureza para asegurarse los resultados del experimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a poner esa especie química en estado sólido adentro de un recipiente. Ese recipiente
lo vamos a cerrar y al cerrarlo le vamos a fijar un volumen de 1 litro, es decir, 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Qué más vamos a hacer con ese recipiente? Cuando tenemos esto, lo primero que vamos a hacer es vamos a sacarle el aire que hay adentro del recipiente. Es decir, con una bomba de vacío le vamos a sacar el aire de manera que acá quede vacío. Y lo otro que vamos a hacer va a ser esto, ponerlo en contacto con un baño térmico a una temperatura de 433 grados Kelvin. ¿Ok? Esa temperatura de 433 grados Kelvin equivale a 160 grados centígrados. 160 grados centígrados es la temperatura que de alguna manera se cocinan las recetas de pastelería, muchas recetas de pastelería, tortas, bizcochos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al producirse la reacción química esta con este bicarbonato de sodio, ¿ok? De alguna manera producimos dióxido de carbono en fase gas. Recuerden que el dióxido de carbono es lo que tiene el gas que tienen las bebidas gaseosas, y agua en fase gas, que es vapor, ¿no es cierto? Entonces, este desprendimiento que se produce al elevar la temperatura del dióxido de carbono es el que se hace que se formen de alguna manera las burbujas o los alvéolos de las recetas de pastelería, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, bajo estas condiciones, cuando yo saqué el gas, le fijé el volumen y le elevé la temperatura externa, esto en algún momento, a partir del momento en que eso pasó, la cantidad de sustancia esta que tengo acá, de esta especie química, va a empezar a cambiar, ¿ok? Y van a empezar a aparecer estas moléculas, porque inicialmente puse esta sola, pero a medida se transcurre esta reacción química empiezan a aparecer moléculas de estas acá adentro, y eso constituye la mezcla de reacción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a cambiar es que yo inicialmente tenía una cantidad de moles de esta sustancia y luego van a aparecer moles de esta sustancia, de esta sustancia y de esta sustancia, cantidad de moléculas de cada una de esas sustancias. Normalmente esta reacción química, para que sea más fácil el formalismo y llegar a fórmulas generales, se suele escribir en una forma diferente. Todas las reacciones químicas se suelen escribir de esta forma que les voy a mostrar ahora. En principio se pone así, miren. Los que son reactivos se les asigna un signo negativo, es decir, la reacción química es así. ¿Ok? Entonces, la reacción química es como que yo puse todas las sustancias, tanto reactivos como productos, de un solo lado de la reacción química, y a los que son reactivos, ustedes saben de química general que de alguna manera a estos numeritos se los denomina coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Este es el coeficiente 2, 1 y siempre son positivos.
Lo que estamos introduciendo acá es una nueva, en esta forma de escribirlo, estos numeritos que ahora tienen signo, ¿ok? Estos numeritos que ahora tienen signo, son lo que se denominan números estequiométricos. En vez de coeficientes estequiométricos, como eran los de arriba en amarillo, subrayado en amarillo, le llamamos números estequiométricos y tienen un signo que indica si es un reactivo o un producto. Escribiéndolo de esta forma, la ventaja que obtenemos es que es fácil. Fíjense, acá están las especies químicas. Estas que están acá son las especies químicas. Los símbolos de las moléculas con la fase en que están, ¿ok? Con la fase que están, son los símbolos que las identifiquen a esas especies químicas. Entonces, haciendo esto así, uno puede escribir de una manera muy genérica, para después poder hacer cuentas, como se hace en el texto de Fundamentos Teóricos, esta reacción química. ¿Y cómo la escribe uno? Uno la escribe, esta reacción química, de la siguiente forma. Fíjense que esto de acá, los símbolos, estos que yo acá tengo subrayados en color marrón, esos símbolos son estos, los que represento como AJ. J es el índice que indica todas las especies químicas que están participando de la reacción, todas las especies químicas que están dentro de la mezcla. Y los numeritos estos, que yo tengo puestos en verde acá, son estos, que son los números estequiométricos. Entonces, evidentemente, como esto es una suma sobre varios términos de este tipo, está representando de manera genérica esto. Es decir, esto así puedo representar cualquier reacción química. ¿De acuerdo? Entonces, una forma genérica, simbólica, pero es importante a veces saber interpretar los símbolos, porque uno en general, cuando lo encuentra en los libros, encuentra las expresiones para tratar estos problemas en símbolos, y uno los tiene que saber llevar a el problema particular que uno tiene. Tiene que pensar un poco porque no es algo automático. Entonces, fíjense que dijimos que a partir del momento en que nosotros pusimos esto acá, cerramos el recipiente y lo pusimos a una temperatura de 433 grados Kelvin, la cantidad de moles de estas sustancias van cambiando. Estos números que están acá adentro son números estequiométricos, no nos dicen la cantidad de moles de la sustancia, no nos dicen cuántas moléculas están cambiando, cuántas están desapareciendo de esta y cuántas están apareciendo de esta. Eso nos lo diría cómo va variando la cantidad de moles, pero no nos dice, estos numeritos no nos dicen cómo es que estos no son la cantidad de moles que yo tengo de cada sustancia. Vamos a llamar a la cantidad de moles que yo tengo de cada sustancia con el símbolo que solemos usar de N. Esta es la cantidad de moles de esta sustancia. Inicialmente, cuando yo inicié el experimento, yo puse una determinada cantidad de moles acá. ¿Y cómo puedo conocer esa cantidad de moles iniciales? Y, por ejemplo, si yo puse 10 gramos, ustedes saben hacer la cuenta para decirme inicialmente cuántos moles yo puse de bicarbonato de sodio, que es esta sustancia. Entonces, voy a indicar que el valor este es el inicial, poniéndole acá entre paréntesis un 0 para indicar que esta es la cantidad de moles iniciales que yo puse. ¿Ok? De la misma forma, de esta segunda especie química que yo tengo acá, voy a indicar la cantidad de moles iniciales que yo puse. ¿Ok? La inicial la voy a indicar con un 0 ahí. Ustedes me dirán, bueno, pero de esa vos inicialmente no pusiste ninguna. Sí, para este problema, este número va a ser 0, porque yo inicialmente no puse ninguna.
pero va a haber otros experimentos que yo pueda hacer donde inicialmente yo pongo una de estas especies químicas, aunque sean reactivos, ya están en la mezcla de reacción originalmente, antes de que comience la reacción química, ya las pongo yo en ese experimento. ¿Por qué? Porque depende del experimento. Bueno, se pueden imaginar que yo puedo definir la misma cantidad para cada una de las especies químicas que yo tengo, ¿ok? La inicial que yo pongo, esta es para esta, y finalmente para esta otra también defino el valor inicial que tengan. En este problema particular, como ya les dije, esta y esta, por el tipo de experimento que yo estoy presentando, estas son 0 y esta es la única que no es 0 y que yo voy a poder calcular cuánto vale en función de la cantidad de masa que yo inicialmente coloqué dentro de este horno, porque esto es como si fuera un horno que lo voy a poner a 160 grados. Bien, ahora, a medida vaya transcurriendo la reacción química, esta cantidad de moles que yo tenga ya va a dejar de ser igual a la inicial, sino que va a progresar a cambiar esa. Si por ejemplo esta reacción química se mueve en este sentido de reactivos a productos, entonces van a ir bajando la cantidad de moles de estas y va a ir subiendo la cantidad de moles de estas. ¿Okay? También podría pasar que yo pongo ciertos valores iniciales de los productos y los reactivos y la reacción progresara para este lado, es decir, fuera perdiendo lo que yo puse inicialmente de esto. No es el caso este porque inicialmente de esto no había nada, pero en otro tipo de experimentos puede pasar que yo puse ciertos valores iniciales de esto y que la reacción química progrese hacia acá. ¿Ok? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Pero además, esa variación en la cantidad de moles de cada una de las especies, de esta y de esta, no son independientes entre ellas. Y no son independientes, ¿por qué? Porque por cada 2 moléculas que se pierdan de esta sustancia, van a aparecer una de estas y una de estas. De manera que no la forma en que cambie la cantidad de moles que tengo de esto, no es independiente de la forma en que cambie la cantidad de moles de esto, la cantidad de moles de esto y la cantidad de moles de esto. Entonces, ¿cómo se indica eso formalmente en fórmulas para poder hacer cuentas? Eso es lo que vamos a tratar de proponer ahora. Entonces, lo que voy a proponer es que la cantidad de moles de bicarbonato de sodio déjeme bajarlo un poco porque se va. La cantidad de moles de bicarbonato de sodio que yo tenga en cualquier momento posterior al inicio va a ser igual a la cantidad de moles que yo tenía inicialmente y por eso le pongo el 0 ahí, y acá fíjense lo que voy a poner, más menos 2 por un numerito que lo anoto con la letra esa, que es la letra griega psi. Acá se las hago al costado como para que la vean un poco más grande. Esa es la letra psi del alfabeto griego y es la que voy a usar para ese número o esa variable. Entonces, a medida la reacción química progrese, la cantidad de moles de esta sustancia, del bicarbonato de sodio, va a ir cambiando y la forma en que voy a registrar esos cambios es esta. Es decir, el valor inicial, fíjense que acá está el número estequiométrico con su correspondiente signo, ¿ok? Y acá está multiplicado por este número que yo puse ahí. Fíjense que este número es un número que se mide en moles, en unidades de mol. Es decir, si yo digo de este
supónganse, de esta sustancia, que es el bicarbonato de sodio, esto vale 1 mol, significa que se han perdido de esta sustancia 2 moles, porque es 2 por 1, menos 2 por 1, que es menos 2, es decir, se han perdido menos 2 moles. A este número de acá se lo denomina grado de avance de reacción, ¿ok? Y eso nos va a servir, y se va a ver bien para qué nos va a servir, cuando yo escriba cómo cambia el número de moles, por ejemplo, de las otras especies químicas. Es decir, esta especie química, a medida la reacción progresa, tengo el valor que tenía inicialmente y acá pongo más 1 por sí. Entonces, ¿cómo es esto? Significa que a medida la reacción química progrese, este sí va a ir aumentando, está medido en moles, va a ir aumentando, y significa este más 1 que pongo acá adelante, que no es otra cosa que el número estequiométrico de acá. Este más 1 significa que si esto aumentó en 1 mol, estas moléculas aumentaron 1 mol, porque es más 1 por 1 mol más 1 mol. Esto aumentó en 1 mol. A la vez que las otras sustancias, que era el reactivo, descendió en 2 moles, si esto vale 1 mol. ¿De acuerdo? Entonces la practicidad de este concepto de grado de avance es que automáticamente me tiene en cuenta el progreso de la reacción de acuerdo a los números estequiométricos que son los que están en esa reacción química. Es decir, eso mismo lo puedo repetir, por ejemplo, para las otras especies químicas, por ejemplo, el dióxido de carbono, que está en fase gas, es función de sí, y esto lo puedo escribir como la cantidad de CO2 que tenía en fase gas inicialmente, más 1, y este más 1 no es otra cosa que el número estequiométrico por sí. Ustedes fíjense que estos números son los números estequiométricos, que son los mismos que tenía en verde acá arriba en la reacción química, ¿ok? Cuando la escribí de esta forma. Esos son los números estequiométricos. Y este es el grado de avance. Y estos son los valores que yo inicialmente tenía de cada especie, ¿ok? De cada especie yo inicialmente tenía. Ahora, de este sé que tenía en este ejemplo particular, pero también sé que de este otro inicialmente no tenía nada, así que eso vale 0 en este ejemplo particular. En este ejemplo particular también esto vale 0, porque inicialmente no había colocado nada de eso en la mezcla de reacción. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo puedo hacer para el agua. El número de moles de agua que tengo va a ir cambiando a medida que progrese la reacción, y eso va a ser igual al número de moles de agua que yo tenía inicialmente, y lo de inicialmente se lo digo con este 0 acá, más el número estequiométrico, más 1, por el grado de avance de reacción. ¿De acuerdo? Entonces todas estas ecuaciones me dicen que están cambiando en simultáneo la cantidad de moles de todas las especies al producirse la reacción, pero hay una relación que está implicada entre todas ellas que viene de la expresión de la reacción química de la cual arranqué. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno tiene esto, usualmente, simbólicamente, uno ¿cómo escribe esto? Uno escribe esto diciendo que el número de moles de cada especie química, fíjense que la J acá representaba las diferentes especies químicas, a medida progresa la reacción, es igual al número de moles de cada especie química que yo tenía inicialmente, más
el número estequiométrico, que tiene signo, este puede ser positivo o puede ser negativo, multiplicado por el grado de avance de reacción. Entonces, esta expresión general es la que hemos aplicado acá. Acá la tenemos en símbolos. Entonces ya si uno sabe cómo se usa y tiene la fórmula en símbolos, como la tiene en el texto de fundamentos teóricos, uno puede aplicarla en general. Cuando esto cambia la cantidad de moles de cada especie, en algún momento es posible que esto deje de cambiar. En un tiempo posterior va a llegar un momento en que estos números, estos números de acá, dejen de cambiar. Ahora, siempre arrancamos trabajando con el número de moles. ¿Y por qué arrancamos trabajando con el número de moles? Porque cualquier otra cantidad que nos interese se puede escribir en términos del número de moles. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una masa de un sólido, la puedo asociar al número de moles que tengo de ese sólido, ¿de acuerdo? De la misma forma, si lo que tengo, esa especie química que está cambiando, cualquiera que fuera, es un gas, sabemos que la presión parcial de ese gas, ¿ok? La presión parcial de ese gas la voy a poder escribir usando el número de moles. Es decir, eso va a ser igual, si esto es un gas, al número de moles de ese gas multiplicado por R multiplicado por T dividido el volumen. Es decir, yo puedo escribir las presiones parciales del gas en función, si esa especie química está en fase gaseosa, en función del número de moles. Por eso me interesa tener una forma clara de ver el número de moles y cómo cambia. De la misma forma, si yo tengo un soluto en fase líquida, yo puedo escribir la molaridad de ese soluto, la puedo escribir siempre como el número de moles de ese soluto dividido la masa que tengo del solvente, cualquiera que fuera. Entonces, de alguna manera, tener el número de moles del soluto me está diciendo cómo va cambiando la molaridad del solvente. Lo que ustedes estaban más acostumbrados a hacer para esto, en química general, era usar las concentraciones molares de las especies químicas. Y esas concentraciones molares, ¿cómo se escriben? Se escriben como el número de moles de esa especie química dividido el volumen de la solución que tienen, ¿de acuerdo? De la solución. Entonces, fíjense cómo todas las cantidades se pueden escribir en función del número de moles. Por eso estamos viendo cómo cambia el número de moles, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Lo otro que tenemos es que si nosotros queremos escribir la energía libre de esta mezcla de reacción, para saber cuándo va a ser mínima esa energía libre de Gibbs, ¿ok? ¿Cuándo va a ser mínima? ¿Y por qué buscamos cuándo va a ser mínima? Buscamos cuándo va a ser mínima porque sabemos que en ese momento va a haber llegado al equilibrio químico. Y el equilibrio químico, o mejor dicho, al equilibrio termodinámico. Pero ¿qué significa ese equilibrio termodinámico? Ese equilibrio termodinámico significa que llegó a un estado donde dejaron de cambiar la cantidad de moles de cada especie química. Y como dejaron de cambiar la cantidad de moles de cada especie química, dejaron de cambiar las presiones parciales para aquellas especies químicas que están en fase líquida, en gas, dejaron de cambiar las molaridades para aquellas especies químicas que están en fase como solutos y dejaron de cambiar las concentraciones molares si yo estoy haciendo las cuentas con concentraciones molares. Dejaron de cambiar en el tiempo, no cambian más en el tiempo. Entonces se llegó al estado de equilibrio. Entonces por eso me interesa de alguna manera calcular la energía libre. Y cuando calculamos la energía libre de una sustancia, que por supuesto depende de la temperatura, depende de la presión, pero también depende de cuánto yo tenga de cada especie química, de cuántas moles yo tenga. Y aprendimos que uno podía escribir la energía libre de Gibbs cuando uno tenía una mezcla de especies químicas como
el número de moles que yo tenía de cada especie química, lo estoy poniendo en símbolos generales, multiplicado por el potencial químico de esas especies químicas. Esto lo hicimos cuando vimos mezclas y esto está sumado sobre todas las especies químicas que yo tengo. Esto lo hicimos cuando de alguna manera veíamos una mezcla de sustancias líquidas o cuando veíamos una mezcla de gases. Escribíamos la energía libre de Gibbs como una suma de la cantidad de moles que yo tenía de cada especie química multiplicado por su potencial químico de esa especie química. Ahora bien, cuando aprendimos a escribir potenciales químicos, que es una cosa que venimos haciendo desde el tema 7 de esta materia, ¿ok? Seguimos el 7, hicimos el 8, hicimos el 9, hicimos el 10, hicimos inclusive en este mismo tema tenemos cómo escribir potenciales químicos. Vimos que esos potenciales químicos se escriben diferentes dependiendo de la fase o el tipo de sistema en que estén incluidos esas especies químicas. Por ejemplo, para los gases vimos cómo se escribe el potencial químico de un gas y vimos que ese potencial químico se escribe en función de las presiones parciales para los gases. Y esas presiones parciales, fíjense que las podemos escribir en función de los números de moles de la especie. Es lo mismo cuando tenemos una mezcla líquida, podemos escribir las molalidades, los potenciales químicos lo escribimos en función de las molalidades y las molalidades a su vez se pueden escribir en función del número de moles de esa especie química. ¿De acuerdo? Lo mismo si lo quisiéramos escribir en términos de concentraciones molares, pero nosotros no lo hicimos y no lo vamos a hacer. Ustedes lo hicieron en química en toda la historia previa que tuvieron, pero nosotros vamos a usar molalidades, vamos a usar para las mezclas líquidas y vamos a usar presiones parciales para las mezclas que están o aquellas especies químicas que están en fase gas. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa saber cómo varía el número de moles porque con los números de moles podemos calcular estas variables, las presiones parciales, las molalidades, y porque los potenciales químicos hay que escribirlos en función de las presiones parciales y las molalidades. Entonces, de alguna manera, el camino que hicimos fue ese, ¿de acuerdo? Y por eso ahora estamos en condiciones de analizar qué pasa con la energía libre de Gibbs. Siguiendo con este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero saber qué pasa con la energía libre de Gibbs, fíjense que yo puedo analizar, y eso está desarrollado en el texto de Fundamentos Teóricos, yo puedo analizar cómo cambia la energía libre de Gibbs, cómo cambia, por eso está con la D adelante, qué cambio se produce en la energía libre de Gibbs, cuando yo cambio estoy escribiendo la fórmula que ustedes tienen en el texto de Fundamentos Teóricos desarrollada, cuando yo cambio un poquito el grado de avance de reacción. ¿Qué significa cambiar un poquito el grado de avance de reacción? Yo tengo acá el grado de avance de reacción, lo cambio un poco. Entonces cuando cambio el grado de avance, fíjense lo que está cambiando es la cantidad de moles que tengo de todas las especies químicas que intervienen en la reacción. Fíjense acá, señalé el grado de avance en rojo. Entonces si yo cambio este grado de avance, se produce un cambio en la energía libre de Gibbs, que está acá, y yo lo que quiero saber es para dónde cambia esa energía libre de Gibbs. ¿Cambia para valores más chicos? ¿Cambia para valores más grandes? ¿O cambia o es indistinta el cambio? Estos cambios del grado de avance son cambios pequeños. Entonces, si yo hago un cambio pequeño positivo, significa que yo estoy diciendo que la reacción química está evolucionando desde reactivos a productos un poquito. Entonces, cuando yo produzco ese cambio, ¿qué pasa con el cambio de la energía libre de Gibbs? Porque yo sé que la energía libre de Gibbs tiene que ir hacia un mínimo.
Entonces, si la energía libre de Gibbs tiene que ir hacia un mínimo para llegar al equilibrio termodinámico, que es en este caso el equilibrio químico, entonces si esta la cambio de reactivos a productos, esto es mayor que cero, y esto, para que esto sea menor que cero, tiene que ser negativo. ¿Ok? Si esto es positivo, esto tiene que ser negativo para que esto sea negativo. Entonces significa que cuando yo haga progresar la reacción de acá para allá, ¿ok?, de productos a reactivos, entonces va a bajar la energía libre de Gibbs. Obviamente, si baja la energía libre de Gibbs, significa que todavía no estoy en un mínimo. ¿Ok? Significa que todavía no llegué a ese mínimo. Si cuando en lugar de eso yo hago progresar esta reacción química de productos hacia reactivos, ¿ok?, la hago progresar al revés, eso significa que el DC, el cambio del grado de avance de reacción, va a ser negativo. Si esto es negativo, para que la energía libre de Gibbs también sea negativo, todo esto tiene que ser positivo. ¿Eso qué significa? Que si todo esto es positivo y esto es negativo, el cambio de energía libre de Gibbs es negativo y por lo tanto estoy yendo hacia un mínimo, hacia el mínimo de energía, que es la condición de equilibrio. Pero eso va a ocurrir con el cambio de grado de avance solo cuando esto sea positivo, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando haya llegado a la situación de mínima energía libre de Gibbs, va a significar que no importa que yo me mueva hacia valores positivos de este o me mueva hacia valores negativos de este, la situación del DG prácticamente con cambios pequeños no va a cambiar. Eso significa que estoy en un mínimo, ¿ok?, que llegué al mínimo. Cuando llegué al mínimo es porque pequeños cambios pasando cantidades de moles de acá a acá, o pequeños cambios pasando cantidades de moles desde acá, de los productos a los reactivos, no cambian la energía libre de Gibbs. Eso significa que estoy en un mínimo. Entonces, de alguna manera, cuando esto sea cero, va a ser que llegué a la condición de mínimo de la energía libre de Gibbs. ¿De acuerdo? Eso es un poco la teoría que está atrás de todo lo que vamos a hacer. Ahora, fíjense un poco. Vayamos a qué es cada cosa en esa ecuación. En esa ecuación entra el Q, que es el cociente de reacción. El cociente de reacción está definido en el texto con este símbolo, que es el símbolo de productoria. Significa que de todo lo que haya acá adentro, yo voy a hacer el producto de cosas. Está sumado sobre todas las especies químicas que yo tengo. Entonces, ¿qué estoy sumando? Voy a estar multiplicando la actividad. Esa fórmula está deducida en los textos de fundamentos teóricos. Voy a estar multiplicando la actividad de cada especie química que yo tenga elevada al número estequiométrico que tiene esa especie química. Es decir, voy a tener que hacer todo este producto. ¿Qué significa esto puesto para el ejemplo? Eso significa, puesto para el ejemplo, significa A multiplicar el A del bicarbonato de sodio elevado al número estequiométrico, y el número estequiométrico del bicarbonato de sodio es menos 2. Multiplicado esto por la actividad de el otro compuesto, que es un producto que también está en fase sólida, elevado al número estequiométrico de ese compuesto, que es más 1.
multiplicado por la actividad del CO2 que está en fase gas, elevado a el número estequiométrico de esa especie química, que es más 1 en esta reacción química, multiplicado por la actividad del agua en fase gas, elevado a su número estequiométrico, que es más 1. Esto mismo se puede escribir como la actividad donde lo único que he hecho en esta reescritura es el que tenía signo negativo, que era el bicarbonato de sodio, que estaba a la menos 2, lo puse en el denominador a la 2, ¿de acuerdo? Lo que hay que reflexionar de esta cantidad, que es lo que se llama el cociente de reacción, es que depende del número de moles que haya de cada especie. Fíjense que esto tiene las actividades de acuerdo a si es un gas, puede estar escrita en términos de las presiones parciales, si es un líquido, puede estar escrita en términos de las molalidades o de las fracciones molares, pero esto depende de la cantidad de moles que haya de cada especie. Es decir, si yo cambio la cantidad de moles de cada especie, esto cambia, ¿ok? Esto cambia. Eso es importante porque es la cantidad que se va a tener que ir ajustando hasta llegar al equilibrio químico. La que se va a ajustar es el Q. ¿Y cómo se va a ajustar? Se va a ajustar cambiando la cantidad de moles de cada especie. O sea, a medida progresamos hacia el equilibrio químico. Y la cantidad que no se va a ajustar con el número de especies es lo que llamamos la constante de equilibrio termodinámico, KdT. KdT es igual a E a la menos, esto está en los apuntes, en los textos de fundamentos teóricos, a la energía libre de reacción en condiciones estándar. Y esta energía libre de reacción en condiciones estándar no depende de la cantidad de moles que yo tenga de cada especie química, solo depende de la T, porque recuerden cuando trabajábamos con potenciales químicos que siempre hablábamos de un potencial de referencia. ¿Okay? Siempre las expresiones de los potenciales químicos las escribíamos en términos de potenciales de referencia. Entonces, como hacíamos eso, de alguna manera, esos términos que provienen del estado de referencia, del potencial químico de referencia, son los que dan lugar a la aparición en la definición de la constante de equilibrio de esta energía libre de reacción en condiciones estándar, que son las condiciones de referencia de los potenciales químicos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, por ese lado venimos. Entonces, fíjense que la condición que encontramos en la página anterior es que cuando Q sea igual a KdT, cuando Q sea igual a KdT, esto va a valer 0, por lo tanto todo esto va a valer 0 y por lo tanto en ese punto no importa si me muevo un poquitito hacia de productos a reactivos o me muevo un poquitito de reactivos hacia productos, cambiando el signo de esto, el cambio de energía libre de Gibbs es 0 y me estoy garantizado que estoy en esas condiciones parado sobre el mínimo de energía libre de Gibbs, que es la situación de equilibrio, a donde va a llegar cuando uno deje pasar suficiente cantidad de tiempo. Por supuesto, lo que va a tener que cambiar es el cociente de reacción al cambiar la cantidad de moles que tengo de cada una de estas especies químicas. Eso es en general. Entonces, ¿cómo lo aplico a resolver este problema en particular? Lo voy a aplicar de la siguiente forma. Primero,
Yo tenía una masa inicial de bicarbonato de sodio, que eran 10 gramos. Bueno, esto lo puedo llevar a moles, porque yo lo que necesito averiguar es la cantidad de moles iniciales que yo tuve en mi experimento. ¿Y cómo lo llevo? Bueno, es fácil, porque uno sabe que la masa de una especie química, la masa de una cantidad de moles de una especie química, en este caso es la inicial que yo tenía, es igual al número de moles que yo tengo de esa especie química, en fase sólida, por supuesto, la cantidad de moles que yo tenía inicialmente de esa especie química por la masa molar de esa especie química. La masa molar o peso molecular de una sustancia, ustedes lo saben calcular, ¿ok? Simplemente van a la tabla, se fijan cuántos átomos tienen de cada especie, entonces eso lo pueden calcular fácilmente. Entonces, como yo tengo este dato, y este dato lo pueden calcular fácilmente con la tabla periódica, yo puedo despejar cuántos moles inicialmente agregué de esto. Simplemente pasan esto dividiendo de este lado y entonces van a obtener que el número de moles que inicialmente colocaron adentro del horno de este experimento, inicialmente, por eso le pongo el 0 para decir que es el inicial, va a ser igual a esta masa dividido la masa molar. Esa cuenta, cuando la hagan, esa cantidad es igual a 0,11904 mol. Estos son mol. ¿Okay? Ese es el valor inicial. Ahora, fíjense que en este experimento, yo creo que no lo mencioné, eso me lo olvidé en el ejemplo este, que cuando me dice que cuando se llega al equilibrio, la presión que hace el sistema, ustedes tienen que pensar que cuando llegamos al equilibrio hay productos que están en fase gas. Entonces esos productos que están en fase gas hacen una presión sobre el émbolo que está fijo, ¿okay? Está fijo a un volumen de 1 litro, como dijimos acá, ¿okay? Entonces esa presión a la cual llega en el equilibrio, el dato que me va a dar el problema es que esa presión, cuando deje de cambiar en el tiempo, esa presión va a valer en este problema, y ese es un dato del problema, ¿de acuerdo? Tienen que tomarlo como un dato del problema, vale 3,88, una coma, veces la presión atmosférica. Ese es un dato del problema. Entonces lo que me está diciendo de alguna manera al darme esta presión es un dato acerca del equilibrio. Acá uno podría pensar, bueno, este problema podría haber dado datos diferentes. Un dato que podría haber dado este problema es, si me hubiera dicho cuánto es el valor de la constante de equilibrio, entonces yo podría haber visto cuál es la cantidad de moles de cada especie química a que llegué en el equilibrio. Sin embargo, ese no es el dato que me da. El dato que me da es la presión que hace el sistema, los gases, sobre las paredes del recipiente cuando se llegó al equilibrio. Es decir, esa presión total que hacen los gases va a ser igual a la presión parcial que cuando llegué al equilibrio esté haciendo el dióxido de carbono, que está en fase gas, cuando llegué al equilibrio, es decir, cuando haya llegado a un valor del grado de avance que corresponda al equilibrio. Entonces yo tengo que saber cuándo llegué al equilibrio, más la presión parcial que hace el agua en fase gaseosa cuando yo llegué al equilibrio.
Es decir, la presión total, obviamente las sustancias sólidas no ejercen presión sobre las paredes porque se mantienen unidas entre ellas y por lo tanto no tienen choque contra las paredes del recipiente. Entonces las presiones van a ser las ejercidas por las moléculas que están en fase gas. ¿De acuerdo? Entonces, al darme el valor de esta presión cuando llegue al equilibrio, me está diciendo qué valores van a llegar estas cantidades. ¿De acuerdo? Ahora, esas cantidades que tengo acá, suponiendo que esas especies químicas se comportan como un gas ideal, las puedo escribir de la siguiente manera. La presión parcial de CO2 en fase gas cuando llegue al equilibrio la voy a escribir como el número de moles que tengo de CO2 cuando llegué al equilibrio, y por eso le pongo la dependencia del grado de avance de la reacción, por R por T sobre B. Es decir, esto se comporta como una mezcla de gases ideales, de manera que la presión parcial la puedo escribir así en términos de la cantidad de moles que tengo de esa especie química cuando llegue al equilibrio. Obviamente esta cantidad de moles de esa especie química cuando yo llegue al equilibrio, si me voy a la página anterior, puedo ver que esa cantidad de moles, esta la puedo escribir en términos del grado de avance de la reacción, como la cantidad inicial más 1 por sí. Fíjense que acá esta cantidad inicial, en este ejemplo particular, esta de acá es 0. O sea que esto va a ser 0 más 1 por sí. Es decir, esa cantidad de moles la voy a poder escribir, esto de acá lo voy a poder escribir como sí, directamente porque más 1 por sí es sí, por R por T sobre B. Recuerden que acá la temperatura la tengo y el volumen lo tengo. Entonces esto me va a permitir asociar cuál de alguna manera va a ser la presión parcial que va a ser el dióxido de carbono a medida avance la reacción, a medida cambie sí. Fíjense que puedo de la misma manera escribir la presión parcial que ejercen las moléculas de agua que están en fase gas. Eso va a ser igual al número de moles de moléculas de agua en fase gas cuando llegue al equilibrio multiplicado por R por T sobre B. Eso lo sabemos de mezclas de gases ideales. Y esto es igual, si vamos a querer reemplazar esta cantidad de moles de moléculas de agua en equilibrio, vamos a la página anterior y en la página anterior tenemos que la cantidad de moles de agua en fase gas la podemos escribir de esta manera, ¿ok? Y esta manera, fíjense que la cantidad inicial en este experimento del ejemplo que yo tengo acá, esta cantidad inicial de moléculas de agua es 0, de manera que lo único que tengo es esto, de manera que en la expresión que sigue, esto lo voy a poder escribir como sí por R por T sobre B. Entonces, con eso yo tengo estas presiones parciales. ¿Para qué me sirven estas presiones parciales? Estas presiones parciales, estas expresiones de las presiones parciales, las puedo poner acá. Y cuando las ponga acá, voy a tener sí por R por T sobre B más sí por R por T sobre B. De manera que la presión total me va a quedar escrita en términos del grado de avance de reacción como 2 veces sí por R por T sobre B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco el valor de la presión cuando llegué al equilibrio, porque es dato del problema, y conozco también la temperatura, porque es dato del problema, y conozco el volumen, porque es dato del problema, entonces de acá lo que yo puedo hacer es despejar el grado de avance de reacción
el valor del grado de avance de reacción cuando, de acuerdo a los datos del problema, me dice que se llegó al equilibrio. Entonces él me está afirmando, cuando llegó a esta presión ya deja de cambiar en el tiempo, o sea, llegamos a la condición de equilibrio. Entonces, si esto es así, despejando de acá, el valor de psi me da un valor, recuerden que la temperatura era 160 grados centígrados, es decir, 433 grados Kelvin, el volumen era 1 litro, ¿ok? Y la presión era 3,88 veces la presión atmosférica. Entonces, con esos datos yo obtengo un valor de psi que es igual a 0,0546 mol. ¿Ok? Entonces, significa que en equilibrio el valor del grado de avance, la reacción avanzó hasta ahí y se paró. Y ahí deja de cambiar la cantidad de moles. Y yo puedo saber con eso, sabiendo este valor que tiene el grado de avance de reacción, este valor del grado de avance de reacción, puedo volver a la página anterior y, introduciendo el valor de psi que acabo de calcular en todas estas expresiones, calcular cuánto es la cantidad de moléculas que tengo de cada especie química, es decir, cuántos moles de moléculas tengo de cada especie química. Y entonces tengo todo esto, lo tengo de alguna manera resuelto. Puedo escribir las presiones parciales para el valor de psi que tengo acá, cuánto es la presión, en este caso van a ser iguales las presiones parciales de las dos especies químicas en fase gas, el CO2 y el agua, y puedo escribir cuántos moles tengo de la fase sólida, tanto del reactivo que coloqué inicialmente, este de acá, como el otro sólido que se fue produciendo, que es este de acá, ¿de acuerdo? Todo eso lo puedo conocer. Significa, eso es importante, si ustedes hacen esta cuenta, el valor inicial de este compuesto en fase sólida, que no es el compuesto reactivo sino el compuesto producto, fíjense que el valor inicial, al principio no puse nada de esto, o sea, el valor inicial es 0, de manera que ese valor se va incrementando el número de moléculas. Y fíjense que cuando llegué al equilibrio de esta especie química que yo coloqué inicialmente 10 gramos, esos 10 gramos que van acá, ¿ok? Con el tiempo, con el avance de la reacción, fueron cambiando, se fueron perdiendo parte de esos moles y, sin embargo, al final de la reacción, cuando yo llegue al equilibrio químico y acá introduzca el valor que encontré del grado de avance para el equilibrio químico, voy a constatar que hay algunos moles que quedaron aún en el equilibrio químico, es decir, que no se van a consumir con la reacción porque ya llegué al equilibrio químico. Esa cantidad de moles que quedaron, yo la puedo llevar a masa que quedó al final de la reacción química y teóricamente debería observar que al llegar al equilibrio, tengo esa cantidad de moles de ese producto que me quedaron como residuo al terminar la reacción. Por supuesto, va a haber otro sólido que va a haber aparecido, que es este de acá, que también va a quedar acá dentro del recipiente junto con los gases cuando llegue al equilibrio químico. Bien, ¿qué más podemos decir de eso? Bueno, evidentemente en este problema había un dato que yo no tenía y era la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? La constante de equilibrio de esta reacción no la tenía, pero la puedo hallar. La constante de equilibrio de esta reacción, ¿cómo la puedo hallar? Bueno, si yo tengo la cantidad de moles de cada especie, puedo calcular el cociente de reacción. El cociente de reacción depende de la cantidad de moles de cada especie. Y yo ahora tengo la cantidad de moles de cada especie en el equilibrio. Entonces, puedo escribir el cociente de reacción de acuerdo a la definición que tengo acá arriba. ¿Ok? Esta que tengo acá arriba del cociente de reacción. Para eso tengo que reemplazar estas actividades como aprendimos en los temas anteriores, de acuerdo al tipo de fase en que se encuentran esas especies químicas. Para las especies químicas, por ejemplo esta que es un sólido,
esta que está acá, que es un sólido, esta, ¿ok? Obviamente los sólidos, como se discutió en el propio texto de Fundamentos Teóricos, tienen una actividad que la podemos considerar igual a 1. Es decir, esto lo vamos a reemplazar por 1. Después tenemos esta actividad de acá que corresponde al dióxido de carbono en fase gas. Para los gases sabemos cómo se escribe la actividad. La actividad para los gases se escribe como la presión parcial de esa sustancia. Por supuesto, es la presión parcial cuando llegamos al equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, entonces es la presión parcial de esa sustancia dividido la presión estándar, porque aprendimos que se hacía así cuando vimos mezclas de gases ideales, ¿de acuerdo? Cómo se escribía la actividad para usarla en el potencial químico, para tener bien representado el potencial químico de una especie que es gas. La otra, y esto va a la 1 en este ejemplo, porque el número que va acá es 1. Podría no ponerlo obviamente matemáticamente, pero acá se lo estoy poniendo explícitamente para que vean la relación de dónde viene cada cosa, digamos, ¿no? Después, en la fórmula del cociente de reacción entra la actividad del agua en fase gas. Y de nuevo, al ser en fase gas, la actividad del agua en fase gas la voy a poder escribir como la presión parcial del agua en fase gas dividido la presión estándar. Y obviamente todo esto va elevado a la 1. Y en el denominador del cociente de reacción aparece la actividad del único reactivo que tengo en esta reacción, que fue lo único que coloqué al principio, que es la actividad de esto que es sólido. Como es sólido, entonces, de acuerdo a lo que vimos en el texto de Fundamentos Teóricos, los sólidos podemos considerar que tienen una actividad igual a 1. Y entonces, esto va a quedar 1 al cuadrado. Fíjense que yo tengo escritas las presiones parciales en el equilibrio de cada una de estas sustancias cuando llegué al equilibrio, ¿ok? Y esas expresiones están escritas acá. Y como el valor del psi, del grado de avance de la reacción en el equilibrio, ya lo averigüé, puedo introducir esto acá y meterlo acá. Con lo cual, el valor de la presión estándar lo conocen, es 10 a la quinta pascales, es decir, 100.000 pascales, ¿de acuerdo? Es presión estándar. Entonces, bajo esas circunstancias, yo esto puedo saber cuánto vale el Q cuando llegue al equilibrio. Cuando llegue al equilibrio, si ustedes hacen estas cuentas, el valor de Q va a ser igual, déjenme que lo reviso porque esto de memoria es imposible, es igual a 3,8635. El Q no tiene unidades, ¿ok? El Q no tiene unidades. Fíjense que acá está presión sobre presión estándar, o sea, esto no tiene unidades, esto no tiene unidades. Las actividades no tienen unidades, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es el valor de Q. Ahora, yo en el equilibrio sé, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, que lo habíamos mencionado en la página anterior, yo sé que en el equilibrio tiene que ser Q igual a K de T, esto que está acá abajo. Q tiene que ser igual a K de T para saber que cuando estoy en esta condición, esto vale 1, es decir, el logaritmo de 1 vale 0, todo esto vale 0, y entonces eso significa que si me muevo en el grado de avance de la reacción hacia productos o hacia reactivos, pequeños movimientos, eso no cambia la energía libre, que es la condición de que llegue al equilibrio químico. Entonces el equilibrio químico se obtiene cuando Q es igual a K de T. De manera que usando esa condición del equilibrio químico, yo puedo decir ahora que el K de T va a ser igual al
Q cuando llegué al equilibrio, y el Q cuando llegué al equilibrio yo ya lo calculé y esto vale 3,8635 y por lo tanto puedo de alguna manera a través de este experimento averigüé cuál es el valor de la constante de equilibrio termodinámica para esta reacción química, ¿ok? Para esta reacción química que yo estuve estudiando. Otras cosas que ustedes pueden calcular acá es, bueno, ¿y cuántos gramos me quedaron de la sustancia original que yo coloqué al llegarse al equilibrio? Es decir, no se consumió todo lo que yo gasté, una parte no se consumió, entonces ¿cuánto me quedó? Esa sería una pregunta que uno podría hacerse. Y no solamente la cantidad de moles que me quedaron cuando llegué al equilibrio, sino qué masa de esta cantidad me quedó cuando llegué al equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas características las pueden averiguar, ¿ok? O cómo varía la presión a medida avanza la reacción química, qué sé yo, hasta que se llega al equilibrio. Bueno, eso es más o menos el ejemplo, se hizo largo, pero es el ejemplo que les quería ilustrar para ver esas fórmulas generales que uno escribe, que simplemente uno se tiene que entrenar después cómo aplicarlas o llevarlas al caso particular para poder hacer las cuentas, a los diferentes tipos de reacciones que uno tiene para hacer las cuentas. Y esos diferentes tipos de reacciones o ejemplos de aplicación de toda esta teoría que estuvimos viendo, que usa todos los conceptos que habíamos desarrollado antes. Fíjense por qué tuvimos que durante el curso desarrollar todos esos conceptos para llegar hasta acá, ¿ok? Entonces, toda esa teoría la aplicamos y la vamos a aplicar en diferentes ejercicios como los que estuvieron o están haciendo en esta semana, y la vamos a aplicar también en ejercicios la semana que viene, que son reacciones químicas que ocurren en presencia de electrolitos, es decir, iones. Entonces, eso es lo que quería ilustrarles, cómo se baja esa teoría a la práctica y cómo se usan todos estos conceptos. Fíjense que ustedes, en química general, usaban expresiones que uno podría decir, son parecidas a estas. Pero la diferencia es que en química general suponían que estas eran las concentraciones, ¿ok? Trabajaban en términos de molaridad y que estas eran las concentraciones cuando tenían sustancias líquidas, y en vez de trabajar con actividad, trabajaban con la molaridad, digamos. La actividad captura los efectos de no idealidad de los solutos o de las especies químicas que participan de una reacción química. Entonces, de alguna manera, por eso esto está escrito en términos de actividades. Y uno lo tiene que saber desarrollar de acuerdo a si esa especie química está en fase gas, está en fase sólida, está en fase líquida como soluto. Eso es lo que nos vamos a entrenar con los ejercicios de estas 2 semanas. De alguna manera, la teoría que hay atrás es la misma, es la que un poco está desarrollada en detalle en los textos de fundamentos teóricos, pero también un poco la que les estuve trayendo a colación a partir del desarrollo de este ejemplo. Así que es una cosa que hay que entrenarse en cómo usar esta teoría con este tipo de problemas, y es muy importante porque lo van a usar en todo el ejercicio de su profesión, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.